El poblamiento de América se inició hace 45.000 años. Estos primeros americanos y americanas conformaban grupos de cazadores y recolectores. El lugar de las mujeres dentro de esta organización social era muy diferente de la que tiene en la actualidad. Y en esta etapa las mujeres tuvieron una sensualidad sin represiones o autorrepresiones por parte de la masculinidad. Y entre los años 10.000 y 5.000 a.C. surgieron las culturas agroalfareras, que se caracterizaban por lograr la domesticación de las plantas y los animales y la confección de la cerámica y la cestería y la actividad de metalurgia. Y de esta actividad se encargaban las mujeres. Una de las manifestaciones de la importancia de la mujer eran los planos mágicos religiosos, ya que se la creía a la mujer la diosa de la fertilidad. Por ejemplo, en una población de Venezuela se encontraron esculturas de sexo femenino y sexo indefinido. En América, un grupo de mujeres salieron a las calles para la reproducción de la comunidad, y esto mismo fue tomado como base para el inicio de la opresión hacia la mujer. En general, en muchas casas las mujeres siguieron participando activamente en el reparto colectivo de las cosechas. La comunidad entre los quimbayas aborígenes dentro de Colombia, las mujeres casadas y viudas tenían, poco antes de la llegada de los españoles, tenían poco más que voz y voto, y además los derechos de sucesión en el cacicazgo, incluso en las sociedades fuertemente estratificadas como la de los mayas. Las mujeres desempeñaban la importancia en la vida social. El primer periodo de transición de nuestra historia transcurrió entre el modo de producción comunal y el llamado modo de producción asiático, que caracterizó las formaciones sociales de los grandes imperios, como el Inca y el Azteca. Este proceso fue desigual, tanto en tiempo como en espacio, razón por la cual no puede fijarse una época determinada para este periodo de transición. A partir del papel desempeñado en algunos aspectos de la vida, las mujeres estaban sometidas a una estructura patriarcal más relajada que la europea y cargada de otros significados. También dice que luego de la conquista, las mujeres indígenas no solo tuvieron que soportar la imposición de los parámetros culturales europeos en general, sino que también la brutal dominación de una estructura patriarcal más agresiva y rígida, que no contempló ámbitos de poder que las antiguas culturas americanas todavía les otorgaban. La mujer latinoamericana, no obstante el acelerado proceso que llevó hacia el patriarcado en los imperios incas y aztecas, las mujeres mantuvieron roles importantes en estas culturas, aunque en relación inversa, mientras más aumentaba la producción social y el poder público, la participación y autoridad de las mujeres se reducía. Pese a esta situación de creciente sometimiento, no podemos dejar de señalar que aún bajo los incas y los aztecas, las mujeres conservaban más relevancia social que sus contemporáneas de la sociedad feudal europea. En la época colonial, la posición y el papel histórico de la mujer fue el cáliz donde se mezclaron los procesos que se venían dando en la región y la violencia con que los españoles y portugueses impusieron una nueva normativa. En cuanto a las relaciones intergénero, se consolidó el patriarcado. Apareció un nuevo actor, los esclavos provenientes de África. La colonización separó la producción del consumo. En las comunidades aborígenes se mantuvo la economía de subsistencia, donde las mujeres tenían un papel importante porque mantenían una estrecha relación entre la producción y el consumo. El papel de las mujeres como reproductoras de vida apareció minimizado, cuando siempre lo habían considerado un acto sagrado generador de todo. En América colonial había 4 grupos de mujeres. Las de élite estaban recluidas en el hogar, educaron a sus hijos, consolidando el sistema de dominación colonial, aunque sufrieron el peso del patriarcado. Las mestizas, que tuvieron que dedicarse a labores productivos o de servicios fuera de la casa, como lo son el comercio, trabajo doméstico y también trabajaron en las pulperías, lo que les permitió tener un mayor contacto con el exterior y la sociedad. Las indígenas tenían diferencias, no era lo mismo ser una india de élite que una india normal. El rol de la mujer indígena estuvo determinado por las necesidades y ambiciones de los hispano-criollos y de la corona. Las mujeres negras realizaban las tareas productivas en las plantaciones, tareas domésticas, y las esclavas urbanas fueron principalmente matronas, panaderas y lavanderas. Eran propiedad de las blancas casadas y fueron consideradas como objetos. En algunas colonias las libertas, mujeres esclavas que fueron liberadas de la esclavitud, llegaron a trabajar como asalariadas, pero ganando menos que los jornaleros negros. En esta época, las formas de lucha y resistencia de las mujeres fue su cuerpo, el lugar donde muestran y confrontan la dominación.
recurriendo a formas de resistencia pasiva, en la cual se oponían a la procreación. Esta forma de protesta era la más evidente en las esclavas africanas. En el siglo XVIII los esclavos subieron de precio y se estimuló que las esclavas tuvieran hijos, reduciendo tiempo de trabajo y promoviendo matrimonios. A pesar de esto, las esclavas se negaban a procrear porque sabían que sus hijos serían de la misma condición que ella, es decir, nacerían para ser esclavos. Durante la colonia se interrumpió la milenaria tradición de que la mujer es la creadora de vida. Los españoles y portugueses trajeron a América la idea de que el generador de vida es el varón, mientras que las mujeres son solo el receptáculo pasivo, asignándoles un papel secundario. Casi todas las concepciones y conductas femeninas correctas fueron difundidas a través de la doctrina cristiana, como la Virgen María, a seguir la idea de mujer sin mancha, virgen pero madre. Fue una idea moldeada durante siglos en la sociedad europea, aceptada por los conquistadores, pero extraña a las otras culturas constituyentes a la sociedad colonial. Independencia de América Latina. Desde el 1809 al 1902, los países de América Latina se fueron independizando, siendo los hombres los mayores protagonistas en las narraciones históricas y las mujeres solo mencionadas las de élite. La realidad es que hubo muchas mujeres ayudando. Las mujeres indígenas, mestizas y negras lucharon en guerrilleras militarmente junto con los varones, adoptando vestimentas masculinas para ser aceptadas como los soldados en las filas del ejército. Las mujeres en guerra se metían por entre los caballos, apartando las lanzas enemigas. Las mujeres campesinas fueron inseparables de los ejércitos y el mejor sostén con que podía contar el campesino soldado. Las vivanderas y mujeres del pueblo hacían la comida, difundían falsas noticias en el campo enemigo, obtenían pólvora de sus cuarteles y también participaron de episodios bélicos como soldados. Mujeres de élite, como Mariquita Sánchez de Thompson, organizaban muchas reuniones, llamadas tertulias, donde algunas mujeres pudieron hacer públicas sus ideas, las cuales fueron centrales en la vida política de la Revolución de Mayo. Otra mujer destacada fue Pancha Hernández, heroína puntana que luchó por la libertad de América. El 8 de febrero de 1819, cuando los puntanos redujeron la sublevación de los prisioneros y confinados españoles, la Pancha Hernández dio los primeros indicios de su fortaleza y coraje. Más mujeres destacadas de este periodo fueron Eulalia Ares de Vildosa, de nuestro país. En Chile, Francisca Javiera. En Colombia, Polonia Salvatierra y Ríos. Las mujeres se empiezan a plantear cuál es su rol en la sociedad y para los hombres eran solo cosas. Dicen mi mujer con el mismo tono que dicen mi caballo, mis botas. La Vuelta del Malón es una pintura donde se puede observar esto. Se interpreta que la mujer era un trofeo de guerra, un objeto de deseo, mano de obra esclava y vientre apto para la reproducción. En esa época estaban las cautivas y fontineras. Las cautivas, quienes fueron raptadas por el indio, iban a rescatarlas, pero algunas no querían ser rescatadas ya que no querían o no podían reinsertarse en la sociedad. Y las fontineras, la población femenina que acompañaba a las tropas. Luis Rosenda Quiroga. Por su iniciativa se adaptaban los métodos didácticos más modernos, introduciéndose innovaciones hasta en los juegos de los recreos. En Juana Manso podemos observar a las mujeres disconformes con el rol de la mujer. Ella dijo, la mujer puede tener otra influencia que no sea sobre las ollas, otra misión además de las costuras, otro porvenir que no sea el rol de la ropa sucia. El siglo XX es muy importante para pensar de la mujer actual y su lugar en el mundo. Esta época comienza con mujeres con escasísimos derechos, equiparada al menor de edad en cuanto a su participación en la vida política, ciudadana, intelectual y cultural, y termina con la visualización de la mujer, la vida pública y privada. Es por ello que en este siglo se destacan innumerables mujeres y su lucha en diferentes lugares de América, cuyas voces fueron replicándose y formando también reclamos y luchas colectivas. La lucha por el derecho al voto fue una demanda de toda la región. Las mujeres se dieron cuenta que las leyes las excluían, aunque algunas aprovecharon que no las mencionaban y se presentaban en las mesas electorales. En la Argentina, las mujeres en el año 1951 pudieron empezar a votar, y en Ecuador, en el año 1924, las mujeres lograron empezar a votar gracias a Matilde Hidalgo.
En el trabajo de campesino era irrelevante si eras hombre o mujer, aunque las mujeres han tenido participación en las luchas por la tierra, enfrentando la voracidad de los terratenientes, pero no tienen reivindicaciones propias. Otro suceso muy importante a destacar fue lo que se denominó la segunda ola, es decir, un movimiento que pone en tela de juicio todos los aspectos de la sociedad patriarcal y no solo reivindicaciones de igualdad en términos políticos, civiles o sociales. En la década de los 70, dictaduras asustaron a los países de América Latina. Esto hizo que el Estado descargara todo su poder represivo sobre el colectivo de las mujeres. Sin embargo, esta acción represiva recibió como respuesta el surgimiento de organizaciones sobre los derechos humanos, donde las mujeres eran protagonistas. Las Madres de Plaza de Mayo eran uno de estos organismos. Ellas no asumieron una posición feminista, sino que en las luchas reafirmaron su papel de madres en la forma más tradicional. Una de sus maneras de marchar era ocupando los lugares públicos hasta ese entonces vistos como masculinos. Hasta el día de hoy, mujeres y jóvenes siguen reclamando por los derechos de las mujeres en nuestra sociedad, ya que en las últimas décadas del siglo XX se comenzó a plantear una propuesta que cuestiona lo que el sistema de la época imponía según el género de la persona. Desde ese momento, los partidos políticos comenzaron a incorporar políticas equitativas para que hombres y mujeres tuvieran las mismas oportunidades por igual. A medida que el tiempo avanzaba, a algunas mujeres se les comenzó a permitir trabajar y estudiar de lo que deseen, tener el derecho a votar y decidir sobre su propia vida, es decir, si querían o no casarse o tener hijos. Comenzaron a ocupar puestos a los que en su momento solo tenía acceso hombre, y cada vez se veía un cambio en el lugar que ocupaba la mujer en la sociedad. Grandes grupos de mujeres se unieron para marchar en contra de todo lo que se les imponía por ser mujeres, al no tener el derecho de votar ni decidir sobre ellas mismas, ya que siempre tenían que estar acompañadas por un varón de su familia y sufrían por prejuicios sociales y sexuales. Luego, comenzaron a reclamar diferentes tipos de cosas que se les ocurrían a ellas por su sexo, como la violencia de género, que tuvo un gran protagonismo en el año 2015 en la Argentina. Al movimiento se lo llamó Ni Una Menos. Ocurrió algo similar en México, donde se llevó a cabo un performance con la intención de concientizar y homenajear a las víctimas de violencia de género. Esta forma de protesta fue dirigida por Elina Chauvet, quien creó este concepto en 2009 después de que su hermana fuera víctima de este tipo de agresiones. Es un proceso que comenzó y sigue en marcha, ya que siguen ocurriendo situaciones desiguales entre hombres y mujeres. Sin embargo, el siglo XXI se acerca mucho más a la igualdad de género que los siglos anteriores. Se comenzó a visibilizar mucho más las agresiones dirigidas hacia las mujeres. Por ejemplo, en la Argentina, se aprobó la ley contra el acoso callejero, para evitar que el acoso, generalmente dirigido hacia las mujeres, no se normalice en el país. Hoy en día, muchas mujeres deciden alzar la voz y contar sus experiencias a todo el mundo con la intención de que no vuelva a ocurrir algo similar. En el siglo XXI, las redes sociales fueron de gran ayuda para expandir el mensaje que promueve la lucha de las mujeres de todas las edades. Es muy sonada la intención de humillar a las mujeres en las redes sociales, mediante la filtración de imágenes íntimas. El caso es que esto es una situación en la que las mujeres se ven afectadas, ya que si los roles se invirtieran, la persona lo vería todo con una percepción diferente gracias al tipo de mentalidad que hay en nuestra sociedad. A partir de las experiencias y aportes por parte de grupos de mujeres anónimas, se podrá reconstruir un relato histórico sin exclusiones de